persona por la cual uno tiene un afecto y una amistad, y es una compañera. Está con nosotros la ex intendenta Maru Martini. Buenas tardes y feliz día, Maru. Muchas gracias, Sonny. Muchas gracias acá a todo el staff de la radio que no había venido, allá a Eddie, que hace rato que no lo veo. Y bueno, y en este día que se conmemora, que es tan importante para las mujeres, y un día de, yo siempre digo, no es de festejo, pero sí de reflexión y de conmemoración de mujeres que dieron su vida, ¿no? Por luchas tan importantes como las luchas laborales. Y bueno, y poder hoy ser parte, a mí me emociona mucho. Estoy con Mónica, que me acompaña, no ser parte de este movimiento de mujeres que luchan día a día por sus derechos, por ir avanzando en los derechos que todavía nos faltan conseguir, y también no haber acompañado a un montón de mujeres. Siempre me pasa de encontrarme en diferentes situaciones donde hemos acompañado en diferentes momentos o instancias a mujeres que la reman todos los días. Yo siempre digo que Bariloche es una ciudad compleja, y parte de esa complejidad, cuando uno es mamá, cuando uno tiene hijos, cuando uno pasa el invierno, donde uno tiene carencias, no es fácil. Y también alegre, porque hay que decirlo, alegre por los avances, ¿no? Porque uno ve las dificultades, pero también debemos destacar, si no parece que es todo negro y vemos el vaso vacío, todos los avances, los dispositivos, las organizaciones de mujeres. Ayer vi que estuvieron aquí mujeres a las cuales amo y respeto, que han dado una lucha no de ahora, hace 20 años atrás. Sí. Hay una continuidad en esa lucha. Así es. Y que esto es un movimiento que no es de uno o dos, sino que es un movimiento en el mundo, y que cuesta, ¿no? Porque hoy discutía en la mañana con mujeres que por ahí tienen perspectivas distintas, y que nos tratan de alguna manera de fundamentalistas. Y yo les decía, ¿no? Porque mucha gente piensa y me pasa con mi marido de discutir la mirada fundamentalista del supuesto feminismo, y yo lo que digo es que ahora lo que estamos discutiendo es una perspectiva de género que antes no existía, ¿no? Y que en el caso, por lo menos personal, me pasó que cuando llegué a Bariloche, me crucé a Roxana González y a Andrea Galaverna en el camino de trabajo, y que ellas de alguna manera me introdujeron a mí en la perspectiva de género, perspectivas que no las tenía incorporadas, que no las miraba de esa manera, y que es un camino, como ellas mismas me dijeron, esto es un camino de ida, no porque volvemos, siempre... Si la entendés, no volvemos. Claro, y porque siempre va a aparecer perspectivas que vos decís, yo miraba esto de esta manera, por ejemplo, el tema del aborto, que es un tema tan discutido hoy en día, era una mirada la que tenía cuando era más chica, y es otra mirada que tengo hoy, de más grande, cuando en una infinidad de situaciones me encontré con mamás que habían perdido nada más ni nada menos que a sus hijas por hacerse un aborto ilegal, clandestino, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, me parece que de eso se trata, de evolucionar, de no cerrarse y de poder ampliar la mirada, que no somos fundamentalistas. Sí. A mí me ha tocado en mi trabajo que me dijeron, yo soy machista, mujeres, compañeras, que nunca fueron a una marcha de la mujer, ¿no? Yo soy machista y estoy bajo la ala protectora de mi esposo. Y bueno, tenés que remarla con ella, ¿eh? Bueno, porque esto es parte de las educaciones, de las crianzas, de ir descubriendo. Como digo, mi mirada no era la misma hace 20 años atrás que ahora, ¿no? Todos hemos crecido en hogares donde el machismo existía y aún existe. Sí, bueno, tenemos un presidente de la nación que hace poco, un año atrás o 2 años atrás, dijo: a todas las mujeres les gusta que le digan que tienen lindo culo. O sea que no todos crecimos, Maru. Hay gente que sigue siendo tan troglodita y dinosaurio como que nacieron, digamos. Ahora, ahí está planteada la lucha, ¿no? Ahora, en esa tensión y fíjate vos cómo vio el presidente la ola que se venía, que hoy
hizo el anuncio que hizo, ¿no? Claro, que manda una ley para que cobremos lo mismo. Bueno. Pero todos con paritarias a la baja. Claro, exactamente. Exactamente. Es una paradoja, pero digo, es parte de tratar de adecuarse, de tratarse de adecuar a una ola, claro, que es imparable y que tiene que ver con todo esto. Perdón, el presidente vio que, como se sabe, las mujeres cobraban menos que los hombres. Entonces dijo, bueno, que los hombres cobren menos también. Claro. Les quiero dar un dato que hoy estuve leyendo bastante, porque también está bueno, ¿no?, ver los datos duros de el promedio de los varones cobran del empleo formal en Argentina 1.700 pesos. El promedio de los varones. ¿Saben cuánto es el promedio de las mujeres? Cobramos 1.200 pesos. Debajo de la línea de la pobreza. Así que ese promedio país, ¿no?, del empleo formal, me parece que es un dato interesantísimo para tener en cuenta, porque ahí, digo, en esta cosa de que a veces es no, porque sí, porque no, hay datos duros, muy claros. Reales. La desocupación de las mujeres es mayor. Es mucho mayor, hay un 20%. Y se agrava en un escenario en el que crece la desocupación. Por supuesto. Bueno, yo te quería preguntar, porque bueno, cuando yo te conocí a partir de un trabajo tuyo en el área social y trabajando en el Alto. Así es. Ahí es donde te debes haber encontrado con estos ejemplos que decís de mujeres que perdieron sus hijas en un aborto clandestino. Yo digo, hay también la realidad cotidiana. Esta realidad de la madre soltera, la madre abandonada por su esposo o separada, cuyo esposo no le pasa alimentos, o sea, no se hace cargo de sus hijos. Y ahí hay una carga bastante complicada, ¿no?, en el Alto Bariloche, con una situación de desempleo, de falta de educación, de precariedad en la vivienda, de falta de posibilidades de una buena alimentación para sus pibes, y de mujeres que tienen que salir a ponerle el pecho a la vida en una situación muy desfavorable, donde además en ámbitos como el comercio, porque industria en Bariloche no hay, pero en comercio o en servicio, si sos mujer tenés una desventaja para conseguir el laburo. Sí, es así, y de hecho los datos de desocupación que decíamos hoy se agrava en las mujeres. Digo, no es casualidad esto, por lo que vos decís, porque tenemos hijos, porque tenemos un montón, tenemos a cargo el cuidado de nuestros hijos, y como vos decís, Sony, en el Alto de Bariloche las situaciones se agravan aún más. También tenemos muchos casos de embarazo adolescente, con lo cual ahí es donde uno percibe claramente la ausencia del Estado, y cuando el Estado tiene que estar, cuando uno ve la ejecución presupuestaria, por ejemplo, de la política provincial, hoy que escucho por todos lados a Beretinec en una demagogia absoluta diciendo que el fiscal no, porque por supuesto avale las palabras ridículas del fiscal, mandando a las mujeres a lavar los platos. Beretinec se llena la boca hablando de que ese fiscal debe renunciar o se lo debe sancionar. Bueno, yo le recuerdo a Beretinec que todas las políticas de prevención, de asistencia a las mujeres en la provincia de Río Negro, hizo el informe el legislador Jorge Vallaza, eran 0,01. Digamos, estas son las cuestiones que nos dan esta doble vara, esta doble mensaje, ¿no? Donde no hay, donde hay pocas. Si bien, digo, Sony, se han avanzado en dispositivos de parte del Estado, aún hoy con programas del Estado en ejecución, las ejecuciones son muy por debajo de lo esperado. Y es ahí, en estos casos, donde también debemos reconocer que las políticas de género en los últimos años fueron avanzando, porque justamente en la época de Cristina es donde se sanciona la asignación universal por hijo, justamente en la gestión anterior es donde se da a las mujeres la jubilación anticipada. Todas estas medidas que muchas veces a veces no se alcanza a comprender el fondo importante que tienen estas medidas, que es un ingreso directo a las mujeres. Por eso cuando se aprueba la reforma previsional, esta reforma terrible que le quita derechos a los adultos mayores y a las adultas mayores, están haciendo retroceder derechos que eran fundamentales para las mujeres, justamente, y son de las más, a veces no se toma esa perspectiva de género que se está lesionando permanentemente en un retroceso
y en anuncios demagógicos que en definitiva no llegan a las que más herramientas necesitan para salir adelante, sí, ¿no? las que más necesidades tienen. Ahora, está por un lado esta realidad que vos conocés bien, que muchos en Bariloche conocemos. Ahora, a esta realidad no son ajenas tampoco las otras mujeres, con un perfil más como el tuyo. Por ejemplo, un perfil de una profesional, donde seguramente hay que luchar más para conseguir el mismo lugar, ya lo estamos hablando, pero también tu perfil de carácter político. Yo presencié desde afuera tus mandatos como intendenta, y creo que más allá de algunos errores tácticos que se pueden haber cometido y que se suelen cometer en el ejercicio del poder en el municipio, más allá de eso, creo que hay una parte de las críticas que se te hicieron que es por ser mujer. Sí, seguramente. Uno no lo visualiza, no se da cuenta. Por ahí a veces, digamos, uno veía... Pero es más difícil el mundo de la política para ser siendo una mujer que un hombre. Es muy difícil. Yo recuerdo hace años atrás, muchos años atrás, en reuniones, reuniones donde justamente Mónica, que hoy me acompaña, estábamos ella como una militante más dentro del peronismo y habiendo trabajado en diferentes lugares en espacios partidarios. Éramos muy pocas las mujeres. Mónica ya venía de antes, de mucho antes, y uno veía muy pocas mujeres y no hablaban, digamos, costaba mucho. Uno tenía que levantar la voz, gritar, hacer algo distinto para poder, para que te puedan escuchar. Hoy es distinto, hoy es absolutamente distinto. Esta semana tuvimos una reunión, por ejemplo, de todo el Frente para la Victoria, y es re lindo ver la diversidad que hay en esas reuniones, las discusiones, y es absolutamente diferente. En eso también hemos avanzado. Seguramente por ahí la mirada, y siempre digo, me pasó como intendenta, por ahí uno no se da cuenta y se va como de alguna manera endureciendo, porque siente que todo el tiempo tiene que demostrar a un montón de varones y de mujeres que uno puede llevar adelante un municipio, que uno puede hacer una tarea como es llevar adelante nada más ni nada menos que un municipio adelante, ¿no? Pero bueno, siempre está esa mirada de alguna manera cuestionadora, que siempre digo, a los varones se le tiene más, no sé, es como... Sí. Más contemplación. Más contemplación. Y generalmente, me pasa a mí, lo digo como hija, ¿no? A mi mamá soy muy dura y con mi papá no, digamos, ¿no? Entonces son... Pero ahí me parece que está otro tipo de cuestión. Yo también podría nombrarte 2 o 3 intendentes varones que, bueno, ¿para qué vamos a hablar de lo que han sido, no? Sí, acá de Bariloche, sí, eran varoncitos. Sí. No, yo no niego eso. Yo por eso arranqué diciendo que todos los intendentes que yo conozco desde que llegué acá en el 95 en adelante, hay siempre algo que cuestionar, a unos más, a otros menos. Unos se fueron por la ventana, otros terminaron legalmente su mandato. Sí, literalmente lo estoy diciendo, porque estábamos todos por ahí, porque fueron aquellos asiagos días de las ruanos, ¿no? Mientras unos salían en helicóptero. Pero digo, a mí feudal de Bariloche. Claro, yo no estuve en la época de la Chiche, en esa época no estuve, pero digamos, con lo cual la única intendenta mujer que conozco es Armando. Pero la Chiche, por ejemplo, a nivel de dirigente, fue otra gran intendenta y no ha recibido el reconocimiento que le corresponde. Le tocó gobernar en un momento muy complicado, muy difícil, y lo hizo con solvencia. Así es. Sí, tal vez no recibió el reconocimiento de la ciudadanía en general. Yo creo que desde el sector del peronismo sí, todos tenemos... No, me refiero en general. No, yo lo que te quería preguntar cuando hacía la introducción a esto es, ahora, con esta distancia temporal, ¿cuál es tu visión en esto? ¿Fuiste intendenta, cumpliste con el mandato, pero tenías 2 pibes? 3 pibes, tuviste que criar a tus 3 pibes. ¿Cómo se acomodó tu compañero? ¿Es Carlos ese compañero que se acomodó, que ayudó, que se puso al hombro? Absolutamente. Porque si no, digamos, siempre digo, y ahora que hago, digamos, en esta instancia que no estoy en la función pública, que hago todas las cosas que él hacía, que yo no podía hacer, verdaderamente uno se da cuenta lo que es en situaciones, digamos, distintas de la vida, en las que en definitiva
de golpe en la situación que nos encontramos, de golpe fui intendenta, sin haberlo ni siquiera, digamos, planificado. Fue una cosa así tan intempestiva. Encontrarte en esos momentos con un compañero de lujo, ¿no? Que uno lo sabe, pero frente a esas situaciones, en la cancha se ven los pingos. Frente a esas situaciones uno se da cuenta el compañero que tiene, que uno puede, ¿verdad? Antes, uno lavaba los platos, el otro bañaba a los chicos, uno hacía la comida, el otro, era, ¿no? Uno y uno, porque en este caso también. Pero la intendencia te llevaba a vos el 100%. La intendencia te llevaba el 100%, por eso también está bueno cuando uno deja los lugares, está muy bueno recuperar, porque yo digo que si hay algo que a las mujeres en la función pública, en distintos lugares, como intendente, como concejal, como gobernadora, como presidenta, realmente es muy difícil de equilibrar, es lo familiar, porque verdaderamente es muy difícil de equilibrar, y creo que me di cuenta después de que pasé por la intendencia, ¿no? El costo que también tiene para una familia que una mamá no pueda estar, digamos, ¿no? Que si bien vuelve todas las noches y está y trata de estar todo lo que más ahí, pueda. Maru, ¿no sería el mismo costo que un papá no pueda estar? Por supuesto que sí. O sea que, sea como sea, sí, quien de la familia que sea intendente sería un costo para la familia. Absolutamente, lo es. Entonces, en varones. Sería preferible no ser intendente. O mujer, en varones o mujer. Bueno, es parte de las elecciones de la vida, ¿no? Yo digo, bueno, parte de las elecciones de la vida donde no es para siempre y justamente son etapas. Claro. Y si hay algo que valoro hoy más que nunca es, digamos, en esta instancia puedo estar con mis niños, y seguramente eso también en la balanza pesa también para lo futuro, ¿no? Claro, para la decisión, si aceptás para las o no, decisiones, pero bueno, en ese momento claro, yo sentía que era parte de mi responsabilidad afrontar, ¿no? Habíamos ido en un proyecto conjunto, sí, y sentía que no podía dejar el barco a la deriva, que tenía una responsabilidad con la ciudadanía que cumplir. Y bueno, yo siento que seguramente con un montón de dificultades y con errores, porque por supuesto cuando uno toma decisiones todos los días comete errores, sentía que era mi obligación asumir ese proyecto que no había sido terminado. Maru, entonces todas estas cosas van a pesar en el momento que tomas la decisión si vas a aceptar o no ser diputada nacional o vicegobernadora. Eso, no me tire las bombas. Necesito un título, Maru. Eso es un divino el tipo, ¿viste? Hablaba de la familia. Necesito un título. Yo tengo que vender también el programa. Necesito un título. Eso será para el año que viene, para las definiciones del año que viene, Sony. Escuchen bien nuestros oyentes que en ningún momento dijo que no. Gracias, Maru, sos una genia. Te quiero cambiar de tema. Dale. Así. No voy a decir radicalmente porque entre nosotros no hay lugar para el radicalismo, a no ser que sea Leopoldo Moró. Bueno, y otros que uno escucha. Siempre el gringo Soria, cuando antes de recuperar la provincia hablaba de los radicales de buena madera, y uno se encontraba un montón de gente radical que decía el radicalismo en ese momento del candidato era Barbeito, no me representa, ¿no? Así que hay muchos radicales de buena madera que uno discute, puede tener miradas diferentes. Ahora reunidos... De hecho, hace poquito leí una nota a Ricardo Alfonsín que se están haciendo grandes cuestionamientos. Sí. Acá en Río Negro nosotros hemos tenido bastante comunicación, hemos entrevistado 2 o 3 veces, ¿no, gringa? A Leopoldo Moró, a Leandro Santoro y a un dirigente rionegrino de Río Colorado que se llama Palazzo. Sí. Palazón. Juan Palazón. Muy interesante ese dirigente. Sí. Un radical de Forja del Movimiento Nacional Alfonsinista. Así es, un gran compañero. Muy interesante. Ahora en el congreso que tuvimos a fin de año en Roca estuvieron representados, estuvo Juan, representados todas las organizaciones del Frente para la Victoria. Bueno, él estuvo acá con López, con José López, y lo entrevistamos también en este programa. Muy interesante, y realmente, bueno, yo digo que el radicalismo, leyendo... Ojalá haya un rescate de ese movimiento, que es nuestro primer movimiento nacional, ¿no? A partir de estos hombres. Me pareció interesante leer la nota de Ricardo Alfonsín diciendo, vamos a tener que juntar los que pensamos lo mismo, ¿no? Claro. Y cuestionando de alguna manera
las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional. No, te quería cambiar de tema con algo de la coyuntura. Yo sé que hoy es un día digamos, del Día de la Mujer, que para eso es tu visita y demás, pero mientras estas cosas pasan, está pasando algo que a mi manera de ver es muy grave, y es que están regalando el Cerro Catedral. Algo por lo cual los barilocenses lucharon para tenerlo, para que no sea provincial, para que sea nuestro, y de repente de buenas a primeras se le va a entregar por 38 o 40 años, con un desarrollo inmobiliario que viene medio tirado de los pelos, que nadie sabe si hay un estudio de impacto ambiental o no, y las únicas voces que escuchamos que se levantan son juntamente las de los concejales del Frente para la Victoria. Nataprof apareció ahora con un video que se viralizó y que es clarísimo al respecto de la cantidad de irregularidades. ¿Qué pensás? ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Mi reflexión es que es un gran negocio inmobiliario. Esa es mi reflexión. Que el Frente para la Victoria lo que ha hecho de alguna manera es visibilizar el tema. Creo que el video de Daniel Nataprof es muy claro respecto, digo, más allá, como digo yo, de que seas peronista, radical, de partido vecinalista, de lo que seas, de como vecino, como vecina, de interiorizarte de lo que es y lo que no es. Bueno, y hoy lo que es justamente es que esto es un gran negocio inmobiliario que lo vamos a ir descubriendo de a poquito, donde justamente el gobierno nacional tiene relación, que se habla de un gran fondo fiduciario. Es que ese es el negocio de ellos, son todos expertos en ese tema, en el real estate. Ellos se dedican a desarrollos inmobiliarios de estas características. Sí, de hecho hubo una apretada pública delante de periodistas del presidente de la Nación al concejal Daniel González, que le dijo: presidente, yo soy concejal del PRO de Bariloche. Y el presidente no le respondió: hola concejal, ¿cómo está? Le respondió: decile a tu intendente que me arregle el tema del cerro. ¿Cómo es esto, que me arregle el tema? Por eso digo, nadie puede oponerse a una inversión de mejorar el cerro, mejorar el centro de esquí, de que se pueda hacer nieve, digamos, de un montón de cuestiones que en los cerros del mundo hoy suceden. Digo, nadie puede oponerse a eso, pero sí nos podemos oponer y de hecho justamente Daniel y todo nuestro blog que pone de manifiesto es un estudio del CGMAR del año 2007, donde justamente el Instituto nuestro Nacional Minero junto con el alemán dicen cuáles son las zonas que se pueden urbanizar y cuáles no, y justamente el Catedral lo pone como zona de alto riesgo. No es que se les ocurrió porque pasó y miraron allá arriba que pasaba el satélite, sino porque verdaderamente es riesgoso. De hecho yo fui intendenta cuando tuvimos, ¿se acuerdan? Sí. La avalancha, sí, donde se llevó una parte del hotel Pirigüé, sí, en ese momento, en la parte de la cascadita. Exactamente. Es una cascadita nada más. Bueno, exactamente. Entonces lo que estamos pidiendo en definitiva, y lo que estamos pidiendo, y que es la gravedad que tiene Sony esto, es que vamos a una audiencia pública. Ustedes imagínense lo mal que está llevado adelante este proceso, que vamos a una audiencia pública el 12, que no tenemos información, que no tenemos estudio de impacto ambiental, que no tenemos estudios de la SEB, que no tenemos estudios de aguas rionegrinas, que no tenemos estudios de parques nacionales ni de bosque. Todo esto que les digo fue pedido oportunamente por nuestro bloque, que no es... tampoco hay licitación, dicho sea de paso. De hecho, no hay licitación internacional, que es lo que se pide a cualquier persona a cualquier empresa cuando se concesiona. Entonces son varias irregularidades que se suman una a otra, y lo lamentable, hoy hablaba con los concejales de nuestro bloque, hoy fue una comisión que se reúnen en comisión tras comisión y no se presenta ningún tipo de documentación. No tenemos documentación de todos estos pedidos, no se ha avanzado respecto de una gran... Y hoy, que fue una reunión de todos los concejales con las juntas vecinales, lo que planteábamos justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con después la gran inversión que va a tener que hacer el Estado Nacional, Provincial y Municipal en el Cerro Catedral. Sí, vamos a tener que llevarle la luz, el gas, cloacas, el agua, sacarle la basura, ponerle cloaca, hacer una planta de tratamiento. Exactamente. Y todo eso por una cantidad de inversión que ellos van a hacer, que por lo que me decía Nataprof, la pagan con un día de alta temporada. El canon del cerro, el canon que la concesión del cerro le da al municipio justamente es lo que gana la empresa en un día en plena temporada.
Lo que estamos diciendo es, nosotros en la gestión no tuvimos oportunidad de renegociar el contrato. Hoy se está planteando la posibilidad de renegociar todo el contrato. Entonces, si uno va a renegociar todo el contrato, lo que requiere es un beneficio para el municipio. Pero vos fijate que además ni siquiera defienden el proyecto. Están todos mudos, están todos callados. Dicen, parecen no necesitar defenderlo mucho. Evidentemente porque tienen los 8 votos. Evidentemente digamos, sí pasa por el Consejo, porque esto parece una cosa que viene a libro cerrado. Pasa por el Consejo, le va que es una escribanía. Hoy en día el Consejo es una escribanía. Me parece que va a ser me parece que va a tener un costo muy alto, porque la ciudadanía cada vez se está interiorizando más. No es casualidad que hayan introducido el proyecto en enero, que el 1 de marzo tenía que estar resuelto. Ahora, yo me preguntaba, y se lo pregunté a Natapov, se lo pregunté a Ana Marx, se lo pregunté a Choconi, si faltan 8 años, ¿por qué lo hace ahora? Y no sabemos, porque yo empecé a pensar en mi mente conspirativa, y bueno, en el 2020 no lo van a hacer porque ya no van a ser gobierno, en el 2019 no lo van a hacer porque es año de elecciones. Si lo hacen hoy, el costo político del que vos decís, de acá al 2019 se diluye bastante. Seguramente. Entonces, por eso lo quieren hacer ahora. ¿Por qué hacen ahora? Hacen la trapisonda, meten la mano en la lata, se llevan la que se tienen que llevar, porque aparte vos no tenés por qué decirlo ni suscribir, Maru, lo que yo digo, que es mi responsabilidad. Acá hay más de una tostada que está enmantecada, y el que me quiera entender, que me entienda. Para levantar la manito y para decir lo que están diciendo y para aprobar lo que están aprobando. Es la llave económica de nuestra ciudad. Y además que una de las cosas que más nos preocupa, además de todo lo que venimos hablando, de que se infringen todas las normas, el artículo de la Constitución que dice que el cerro es inalienable, que tiene que tener un tratamiento especial, también se infringe, es que además el polo productivo que se quiere hacer con el Cerro Catedral, lo que creemos y tememos que va a suceder es que los turistas ni siquiera pasen por nuestra ciudad. Claro, van a ir directamente allá. Exactamente. Van a agarrar circunvalación, pum pum, Virgen de las Nieves, y van a pasar por Arelauquen, eso sí, y van a volverse. Entonces eso realmente nos preocupa también, porque en la actividad económica de lo que significa la ciudad, las hosterías, los hoteles, el caminar por la Mitre, el hacer van a estar los transportes, el remis, el remis, bueno, digamos, son cuestiones que son importantes hablarlas y discutirlas. Y evidentemente lo que nos hemos encontrado hasta aquí en estos 2 meses de discusión es un ejecutivo que no da informes, que no brinda información, que tuvo que salir, fíjense, la asesora letrada del Consejo Deliberante a poner en el tapete estas cuestiones, que yo celebro que haya, personas, ¿no?, que cumplen su función, porque en definitiva es eso, de poner en el tapete el canon, de poner en el tapete que no hay informes ambientales. Fue el asesor, no es el bloque del Frente para la Victoria que nos pueden decir que ustedes son oposición y tienen intención no, es la asesora letrada del Consejo Deliberante Bariloche quien pone en el tapete todas estas cuestiones que nosotros estamos determinando. Entonces, ¿qué pasa que no hay ningún tipo de respuesta? ¿Cómo llegamos a una audiencia pública sin ningún tipo de información? Ahora, bueno, a ver, llegamos a la audiencia pública después que inclusive la sacaron a Julieta Wallace de la presidencia. Vergonzosamente. Bueno, pero llegamos a la audiencia pública. La audiencia pública, no hablo de esta en especial, digo de este sistema de audiencias públicas que se utiliza para el aumento del gas, de la luz. Saludos a la bandera. Es una cuestión muy formal, porque no son vinculantes. A ver, ¿cuántas audiencias pero algo públicas pasa, Sony, porque te acabo de ver los inscriptos. Y estamos en 80 inscriptos. Claro. Lo han hecho de tal manera, vergonzosamente, que terminaría a las 4 de la mañana. Quiero ver qué va a hacer el Ejecutivo y el Consejo Deliberante, porque empiezan a las 4 de la tarde. Yo pregunto qué va a hacer la persona que tiene que hablar a las 4 de la mañana, qué quieren que se quede ahí. Y casualidad, todos los primeros inscriptos, los 19 primeros son de ellos, son de CAPSA. Casualidad, el 30% de los 45 primeros 40 hicimos el punteo, son empleados de CAPSA. O sea que los mismos empleados van a ir a hablar de la empresa. Sí. O sea, realmente es una tomada de pelo, y ¿sabes qué es lo peor? Que me preocupa y mucho, que nos ha costado muchísimo hablar de este tema, porque sabemos contra quién es, uno, con qué intereses uno está de alguna manera discutiendo. Nadie está negando
la inversión, nadie está negando el avance, nadie está negando absolutamente nada. Queremos que las cosas se hagan como corresponde y queremos que se hagan a la luz del vecino. Fíjense que esta acta de intención la firmó el intendente escondido entre gallos y medianoche. Sí. Pero igual, hasta los montos de la inversión uno los ve como ridículos. O sea, la inversión comprometida hasta ahora son $22 millones en los próximos 30 años. Sacá la cuenta cuántos son. Es menos de $1 millón por año. Nadie hace un negocio del tamaño del Cerro Catedral, quedándose con ese cerro durante casi 40 años, con posibilidades de renovación en periodos de a 10 años casi indefinido, por una inversión menor a $1 millón. Pero además, lo vergonzoso es que además en el proyecto, si después CAPSA se lleva los medios de elevación, CAPSA se lleva los medios de elevación, y si vos no podés pagarle los medios de elevación, se quedan 10 años más. Se quedan 10 años más. Entonces todo es un gran Estado ausente y un gran Estado que lamentablemente es débil a la hora de negociar. Una estafa es eso. Ahora, Maru, vamos a la audiencia pública. La audiencia pública es no vinculante. Esto va a ir al Consejo Deliberante. Tiene los 8 votos a partir de que el único concejal del PRO se dio vuelta de la votación del año pasado, o del anterior, en realidad el 16, de la iniciativa privada. Ahora cambió su voto. ¿Parece esto imparable o hay alguna otra acción jurídica, política? Sí, por supuesto, y de hecho el bloque está analizando todas las acciones que seguramente van a suceder. No las quiero anticipar, pero para no revelar la estrategia. Pero va a haber, por supuesto, porque vemos que, uno siempre vela por la buena fe, por la discusión, por la cantidad de información que se brinde, y nos hemos encontrado que en cada comisión el bloque se encuentra sin ningún tipo de información. Se están pasando la palabra con opiniones. Esto no se trata de opiniones, esto se trata de respetar las ordenanzas, la carta orgánica, la ley de contabilidad, ¿no? Entonces, frente a todos estos incumplimientos, obviamente estamos analizando las acciones legales, y me parece que lo más importante de todo, más allá lo peor que podemos pensar es en los 8 votos, es involucrarnos cada uno desde su lugar, interiorizando. No es casualidad, Sony, que haya 80 inscriptos. Todavía no cerró Si cierra mañana a las 16 horas. Cierra mañana. Todavía queda, seguramente va a haber mucha más gente anotada. Es la primera vez que hay una audiencia pública. Creo que tendríamos que ir todos, aún los no anotados, tendríamos que estar mucha todos. Gente me ha dicho que va a ir, que no. Es el futuro de esta ciudad, si Bariloche va a ser viable o no. Si, la principal fuente de ingresos de la ciudad se la van a repartir entre 2 o 3, y los barilochenses no sé cuándo van a subir. Y eso también es importante lo que vos decís, porque hay un montón de pequeños y medianos emprendimientos que ustedes los conocen dentro del cerro, que además, con un agravante, que no han salido públicamente, porque obviamente dependen de la concesión del Cerro Catedral. Claro. Y eso también es triste, ¿no? Nosotros tenemos todas las notas que fueron dejando las instituciones en el de la iniciativa privada, pero se ve que ahora, justamente al pensar que va a estar la aprobación por el voto de Daniel González, uno ve temor, pero tampoco uno ve defensas acérrimas, porque tampoco he visto de parte de las instituciones una defensa. Por ejemplo, hay más silencio que defensa. En un momento salió del Giudice, muy fuerte, salió con los tapones de punta y después bajó el perfil y desapareció. En un momento, de Barba y los hoteleros de 5 estrellas del pueblo salieron también con los botines de punta, con el argumento que vos decís. Si hacen esto, no van a, si empiezan a construir hoteles de 5 estrellas en el cerro, no van a venir a otros hoteles. No hagan esto. Bueno, ahora de repente lo vi el otro día en un programa de televisión local, totalmente de acuerdo, qué lindo la inversión que van a hacer. Hay indudablemente un trabajo que, vamos a decirle entre unas grandes comillas, un trabajo de relaciones públicas, de parte de CAPSA, que hace que aquellos que están en contra de repente se vuelvan a favor. Claro que son todas personas. Sabemos que son, todas esas cuestiones que puede hacer CAPSA son legítimas en la medida que son las partes, de una empresa que quiere y defiende sus intereses. Acá lo que estamos cuestionando, para que quede claro, es el rol del Estado. Y en el rol del Estado
lamentable absolutamente de entrega, ha sido absolutamente de una liviandad absoluta, porque en definitiva uno como Estado puede decir esto va, esto no va, acá tenemos un estudio, esto se puede, claro, esto no se puede, y nadie va a estar en contra del avance y de lo que se tenga que al contrario, hay que desarrollar llevar, porque justamente todos estamos de acuerdo, queremos avanzar. Claro, hay que y de hecho en los últimos años CAPSA hizo una inversión. Acuérdense que se pusieron para fabricar nieve, que se hizo el esquidata, que se mejoraron las pistas, que se compraron maquinaria, o sea, hubo un montón de inversión. Por ende, nosotros lo que tenemos que pensar como vecinos y vecinas de esta ciudad es que es uno de los temas más importantes de la discusión que tiene este gobierno, que vos pensás que lo está decidiendo un intendente con 2 bloques, y están tomando la decisión cuando faltándole de una decisión que va a ser casi medio siglo, y un intendente que en 2 años posiblemente no va a estar. Entonces, no es para que todos tomemos conciencia, es para que participemos en la audiencia pública, nos informemos y por supuesto acompañemos, como siempre digo, desde el lugar que cada uno tiene, porque en definitiva en la estrategia productiva de nuestra ciudad, de la generación de empleo, en la generación de lo que es la riqueza económica. Fíjense, hoy hablábamos con el bloque, no hay ningún artículo que diga que van a garantizar el trabajo para los barilochenses. No son las oportunidades, porque ahora, esto lo explico siempre, en este momento es la oportunidad de renegociar todo el contrato, llamar a licitación y renegociar absolutamente todo el contrato. Después seguramente hay gente que me ha dicho, bueno, pero no se va a presentar nadie. Y si no se presenta nadie, se hará una contratación directa. Pero uno dio oportunidades para que venga una empresa y pueda hacer una oferta mejor. Maru, te manda saludos y te hace preguntas que después te las voy a pasar por privado, porque ya no tenemos tiempo. Beatriz, Cristina, Sonia manda unos datos para aportar a la discusión. Marcelo, Mariana, Bruno, Jorge, Mitín Burgos te manda saludos. Muchas gracias. Gabriel, bueno, después por privado te los voy pasando cada uno de todos los mensajes que llegaron. Te agradezco mucho por esta visita. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de charlar contigo. Muchísimas gracias y espero, y un dato que quiero dar que me parece importante, que estamos en el Día Internacional de la Mujer. El 2% del Producto Bruto Interno de este país lo generan las mujeres, en la actividad económica formal, informal y dentro de nuestras casas, cuidando a nuestros hijos. Todo eso digamos, de alguna manera monetarizado, significa el 2% del Producto Bruto Interno. Así que cuando uno dice paramos, si las mujeres paramos, verdaderamente miren el efecto económico que tendría en este país. Gracias. No, gracias a ustedes. Ahí estuvo con nosotros la exintendenta Maru Martínez.